Hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? ¿Cómo se encuentran día viernes? Al fin se acabó la semana. Desde el Pentágono nos están viendo junto a Obama, qué buena. ¿Cómo se encuentran chiquillos? Empezamos un poquito más tarde porque estábamos arreglando unas cositas. El profe Nico estaba ahí arreglando algunas cosas. Resfriado, yo también estoy resfriada. Jesús 95. ¿Qué me cuentan chiquillos? ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están viendo chiquillos? Día viernes, como todos los viernes, recuerden, a las 4:30. De Temuco, Pudahuel, San Miguel, de Talca, de Los Ángeles, desde el Pentágono, ¿verdad? De Tropiconce, de Viña, La Calera, de San Pedro de La Paz, de Valparaíso, Chillán. Qué bueno, chiquillos. Entonces, hoy día, como dice ahí al ladito en la clase, vamos a ver medidas de posición y medidas de dispersión. Ojo que este es un contenido que nuevo en la PSU. Probablemente o varios que no van a haber varios que no lo hayan visto nunca en el colegio, sobre todo que ahora nomás se debería estar pasando, pero es un contenido súper nuevo que, como les dije, entra desde este año en la PSU y el próximo año recuerden que se agregan más contenidos. Sí, vamos a ver las medidas de posición, entran los cuartiles y los percentiles, que es lo que vamos a ver. Vamos a ir al tiro. No sé qué dice. Ahí, al PPT. En las medidas de posición, como dice ahí, entran los cuartiles y los percentiles. No entran los deciles ni los quintiles. Entran solo los cuartiles y los percentiles, que son los que vamos a ver ahora. Y en las medidas de dispersión entra la varianza, la desviación estándar y el rango. El rango, ayer vimos algo de rango, por si acaso, para que no se asusten ahí los que no saben. Es la misma idea del rango que vimos ayer, pero esta vez como medida de dispersión. ¿Ya, chiquillos? Entonces, exacto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pero hoy cuando vamos avanzando en la materia vamos a ir viéndolo bien. Ya entonces las medidas de posición, dice, son medidas que sintetizan las distribuciones de frecuencia mediante algunos valores numéricos. Por ejemplo, los cuartiles, que son los que vamos a ver primero, son 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Ojo, los datos tienen que estar ordenados, ¿ya? Para que podamos calcular los cuartiles. Y bueno, ahí, como dice ahí, dice Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos. Y Q2, que es el 50% de los datos, coincide con la mediana, ¿sí? Con la mediana que lo vimos ayer. Recuerden que ayer vimos medidas de tendencia central. ¿Ya, chiquillos? Entonces recuerdo para los que se vienen incorporando, estamos viendo las medidas de posición, chiquillos, en donde entran los cuartiles y los percentiles. Solo esas dos vamos a ver y solo esas dos entran en la PSU, ojo, ¿ya? No entran ni quintiles, ni deciles, ni ningún otro que conozcan, entra solo cuartiles y percentiles, ¿ya? Entonces, ojo, las medidas de posición, vimos acá que dice que son medidas que sintetizan las distribuciones de frecuencia mediante algunos valores numéricos. Fue lo que vimos. Por ejemplo, en la producción de autos, por ejemplo, se dice que la media, es decir, el promedio de los autos, cumple con cierto estándar. Pero eso sabemos que es solo el promedio. Entonces, por ejemplo, los cuartiles nos definirían que, por ejemplo, el 25% de los autos está bajo, o sea, no cumple con un cierto estándar de calidad, por ejemplo, ¿sí?
o que el 75% sí lo cumple, etcétera, ¿sí? Son cosas así. Estas cosas nos sirven para ir indagando más en el análisis de datos estadísticos, ¿ya? Recuerden que estamos en estadística y luego vamos a pasar a probabilidad. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como dije, los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Estos son Q1, Q2 y Q3, que determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos, ¿sí? Y Q2, que corresponde al 50%, coincide con la mediana de los datos, ¿sí? Exacto, es para hacer un análisis más profundo en el estudio de los datos. ¿Ya, chiquillos? Vamos a seguir entonces con el cálculo de cuartiles. El cálculo de cuartiles es muy fácil para datos no agrupados, pero para datos agrupados vamos a tener igual una formulita media extraña. Entonces, para calcular los cuartiles se procede de la siguiente forma. Ojo, aquí hay que ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Y después buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante esta expresión que está acá. Q sub k es igual a k por n dividido en 4. Ojo que aquí dice a, pero es k, ¿sí? K varía entre 1, 2 y 3. Recuerden que son 3 los cuartiles, ¿ya? No se vayan a confundir, chiquillos, porque los cuartiles dividen al total de datos en 4, pero son 3, ¿sí? Son Q1, Q2 y Q3. Ojo que aquí dice A, pero era K. Se me olvidó ahí cambiarlo. ¿Ya, chiquillos? Y N es la cantidad de datos que tenemos. ¿Me la leo? Ya. N es la cantidad de datos que vamos a tener en total de los que estamos calculando los cuartiles. Entonces, para calcular el cuartil 1, multiplicamos 1 por la cantidad de datos. Por ejemplo, si tengo 20 datos, multiplico 1 por 20 y lo divido en 4. Para calcular el cuartil 2, multiplico 2 por 20 y lo divido en 4. Para calcular el tercero, multiplico 3 por 20 y divido en 4. ¿Sí? En el caso de que fueran 20 datos. ¿Ya? La K es digamos, el número del cuartil. Número 1, 2 y 3. ¿Sí? Recuerden que son 3, no se vayan a confundir. Con la palabra cuartil con 3, recuerden que cuartil se refiere a que divide a la medida, a la muestra en 4, ¿ya? Y el cálculo de cuartiles para datos agrupados, ¿sí? Este es un poquito más difícil, pero como ayer vimos la mediana y la moda para datos agrupados, lo mismo que ayer, que les dije ayer, no creo que les pregunten esta ecuación tal cual, ¿ya? Yo creo que les van a preguntar más bien como inferencias al respecto, ¿ya? Después, nuevamente al final, vamos a ver ejercicios, ¿ya? Entonces, dice, primero buscamos la clase en donde se encuentra Q sub A en la tabla de frecuencias acumulada. Q sub A o Q sub K es con la formulita que vimos delante, con esta de acá, ¿ya? Entonces vemos en qué clase se ubica ese numerito y luego se reemplaza esto en la siguiente ecuación, que es la que está acá, donde L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil, N es la suma de las frecuencias absolutas, es decir, la cantidad de datos que tenemos, F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil y A sub I es la amplitud de la clase. Chiquillos, si no se lo aprenden ahora, tranquilidad, pueden ver el video de nuevo, pueden descargar el PPT. Pregunté por lo de los PPT y me dijeron que deberían estar todos arriba. Así que no sé qué pasará con los que no los pueden ver. ¿Ya? Entonces, es parecida a la... No, deberían estar en la página de puntaje, donde están en la sección de las clases, ¿sí? Deberían estar subidos ahí,
¿ya? En cada clase que pongan en la página, no en YouTube, en la página de puntaje nacional. Pucha, yo pregunté y a mí me dijeron que estaban. En realidad, no sé. Pero deberían estar todos y si falta alguno es porque se les pasó sin querer ese uno. ¿Ya, chiquillos? Entonces, teníamos el cálculo de los cuartiles para datos agrupados. Hay algunas nomás me dicen, ya, voy a preguntar de nuevo entonces, ¿ya? De los PPT. Para datos agrupados voy a repetir. Primero, buscamos la clase en donde está Q sub A o Q sub K. En realidad da lo mismo el nombre, chiquillos, pero el Q es cada cuartil para datos no agrupados, se refiere a esto, ¿sí? Calculamos de igual manera eso, y luego este numerito de aquí, perdón, vemos dónde está, en qué clase está, ¿ya? Y luego se reemplaza en esta parte de acá, en esta ecuación de acá abajo, lo que vimos, estos datos de aquí arriba, que el E sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil, N es la suma de las frecuencias, es decir, la cantidad total de datos, y F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, y A sub I es la amplitud de la clase. ¿Sí? Ya me dicen que en la sección de materiales deberían estar todos los PPT, ¿ya? Y bueno, estos son para datos agrupados. Luego tenemos los percentiles, que es exactamente la misma idea, pero son 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales, ¿sí? Es exactamente la misma idea, chiquillos. Y además, los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%, al 3%, etcétera, hasta el 99%. Y el percentil 50 además coincide con la mediana, ¿ya? Y delante me dijeron, es la misma formulita de la mediana, solo que esto de aquí va cambiando para cada cuartil. Y en este caso, bueno, y vamos a ver más adelante que también coincide. Acá también me equivoqué con la K, era K acá. Y para calcular los percentiles en datos normales, sí, pues son porcentajes, los otros también eran porcentajes, pero son son el porcentaje de datos que están en cierta posición, por eso se llaman medidas de posición. Van a haber un 1% de datos que van a estar en ese lugar, o el 2% van a estar ahí, ¿se entiende? Van a tener ciertas posiciones dentro de nuestro cálculo. Y se ordenan los valores de menor a mayor, ojo que en estos casos se ordenan los valores, es necesario. Y se busca en el lugar que ocupa cada percentil, exactamente con la misma idea, multiplicando K, que va variando de 1 a 99, y N, que es el total de datos, y dividiéndolo por 100, porque en este caso queremos tener 100 partes iguales, ¿sí? Queremos tener 100 partes iguales, ¿ya, chiquillos? Y fíjense que es casi la misma formulita, solo que está dividida por 100. De nota estaba dividida por 4 porque queríamos 4 partes iguales, ¿ya? Y el cálculo de percentiles para datos agrupados también. En primer lugar se busca la clase donde se encuentra P sub A o P sub K en la tabla de frecuencias acumuladas, que fueron las que vimos ayer. Y L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil. N es la suma de las frecuencias absolutas o la cantidad de datos. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil y A sub I es la amplitud de la clase en la que se encuentra el percentil. Si se fijan, si yo reemplazo aquí por el valor el del 50%, esa es mi mediana. Por lo tanto, esta es la misma que teníamos para el cálculo de la mediana, pero como esto va variando, va a ser, esto también va a ir variando, pues la media, en el fondo no es la mediana, es cada percentil, pero lo podemos ver así porque es la misma fórmula. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces voy a repetir. Teníamos que, bien, ya encontraron los PPT. Los cuartiles eran los 3 valores, ojo que son 3 valores,
que dividen a la muestra en 4 partes iguales, ¿sí? Al tiro voy a repetir lo que me preguntaron. El cálculo de cuartiles para datos no agrupados se realiza de la siguiente forma. Se multiplica K, que K varía entre 1, 2 y 3, que son los 3 cuartiles, por N, que es el número total de datos, dividido en 4. Recuerda que quiero 4 partes iguales. Y el cálculo de cuartiles para datos agrupados se realiza con la misma formulita. F minúscula sub I, no está acá, ¿verdad? Es la frecuencia de la clase, la frecuencia absoluta de la clase, ¿ya? De la clase a la que pertenece Q sub A, ¿ya? Los percentiles era la misma idea, pero que dividían a los datos en 100 partes iguales. Si la suma de datos me da un número impar, ¿cómo saco los cuartiles y percentiles? De la misma manera. Sí, de la misma manera, con la misma ecuación y todo. No tiene mucho... No tiene, ¿cómo se llama? Otra forma. Entonces, para los percentiles, para datos no agrupados, teníamos la misma fórmula de delante, pero dividido en 100. Delante era dividido en 4. El cálculo de percentiles para datos agrupados es la misma. De hecho, fíjense que es la misma para los dos casos. Fíjense que esta es la misma que acá. Y donde esto es lo que varía, ¿sí? Donde lo que va variando todo al final, porque esto varía, ¿sí? Percentil son los numeritos que dividen a la muestra en 100 partes iguales, recuerden. Si les da decimal, ahí vamos a ver más adelante un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a continuar ahora con las medidas de dispersión. Chiquillos, esto igual es súper... O sea, las medidas de dispersión no es tan fácil, pero las medidas de posición es súper fácil, ¿ya? La ecuación se veía feíta, pero en realidad es cosa de comprender de qué se nos está hablando nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con las medidas de dispersión, que también nos permiten analizar más profundamente los datos que vamos a tener, ¿ya? Y bueno, dice, las medidas de dispersión nos indican qué tan variados son los datos de una muestra, es decir, cuál es el grado de homogeneidad de la variable estudiada. ¿Sí? Por ejemplo, la desviación estándar me dice qué tan alejado está... la varianza y la desviación estándar son más o menos lo mismo, qué tan alejados están de la media los datos. ¿Sí? Y el rango es lo que varía la muestra. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, la varianza, la primera que vamos a ver es la varianza. Para datos no agrupados, se expresa de la siguiente forma. La varianza es igual a, esta letra se llama sigma, si no me equivoco, al cuadrado, es igual a la sumatoria, para los que no conozcan este simbolito, eso significa que es la suma de x sub i menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, x1 menos el promedio al cuadrado más x2 menos el promedio al cuadrado más x3 menos el promedio al cuadrado dividido en el total de datos, que es n. ¿Sí? Bueno, aquí dice donde sigma al cuadrado es la varianza, x sub i es el valor de la variable, x barrita arriba es el promedio o media de la muestra y n es el total de datos. ¿Ya? Apréndanselo, yo creo, como a ver, ¿cómo podemos decirlo? Es qué tan alejado de la media están los datos, ¿sí? Chiquillos, para datos agrupados y no agrupados, vean la clase de ayer, por favor, ¿sí?
chiquillos, la representación gráfica de la varianza no entra en la PCU, ¿ya, chiquillos? Por si acaso. Y para datos agrupados, simplemente es lo mismo, pero multiplicando lo mismo que teníamos delante por la frecuencia de cada clase. ¿Ya, chiquillos? Entonces, pero en este caso, M es el número de intervalos. X sub I es la marca de la clase de cada uno de los intervalos y X barrita es el promedio o media de la muestra y N es el total de datos. ¿Ya, chiquillos? Entonces teníamos para datos no agrupados, que eran como los que normalmente teníamos, es la resta de cada dato menos el promedio. Exacto, la varianza sería qué tan alejados de la media están los datos. Eso es, perfecto. Eso es, chiquillos. Entonces ya, como repito, para datos no agrupados, la varianza se expresa como, de la siguiente forma, es la suma de la resta entre cada dato menos el promedio al cuadrado, dividido en el total de datos. Es como sacar un promedio de la resta entre los datos y el promedio al cuadrado. No sé si los confundo más con eso o no, pero esa es como la idea. Y para datos agrupados se tiene que, es lo mismo, solo que es la marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia de cada clase. Y esto se suma la cantidad de veces que nos diga el número de clases. Es decir, no se suma hasta n, se suma hasta m, que es el número de clases, el número de intervalos o de clases. ¿Ya? Y se divide por el total de datos. ¿Ya, chiquillos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Me tienen que decir nomás por si acaso. Ya, sí, los ejemplos los vamos a ver al final, como siempre. ¿Ya? Entonces ahora nos pasamos a la desviación estándar, que la desviación estándar tiene estrecha relación con la varianza. Y para datos agrupados y no agrupados se expresa de la misma manera, pero de la misma manera en cuanto a la varianza. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la varianza es distinta para ambos casos, es decir, es la raíz cuadrada de la varianza, pero para datos no agrupados es la raíz cuadrada de esto, y para datos agrupados es la raíz cuadrada de esto. ¿Ya? Al final voy a repetir todo de nuevo. Entonces, la desviación estándar es en el fondo la misma idea de delante, qué tan alejados están los datos del promedio, pero se podría decir que en la misma unidad de medida que el dato, ¿sí? Después vamos a ver bien lo que desviación típica, tengo la duda. No estoy segura si es lo mismo que la desviación estándar. ¿Ya? Así es lo mismo, lo busqué. Es lo mismo que la desviación estándar por si acaso. Ya. Y por último, no avanzó. Ahí. Por último tenemos el rango, que el rango también lo vimos ayer, que es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. ¿Sí? Es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. ¿De acuerdo? Desviación media no entra en la PCU, entra solo desviación estándar, varianza y rango. Y el próximo año no sé si entra, quizás entre, no me acuerdo bien qué es lo que entra el próximo año también. ¿Ya? Entonces, retrocedo. No, retrocedí mucho. Ahí. Medidas de dispersión, entonces recuerden que son valores numéricos que nos permiten analizar con mayor profundidad los datos estadísticos que tengamos. ¿Ya? Entonces teníamos la varianza, que era qué tan alejados están los
los valores del promedio. Sí, los ejercicios que puse, algunos son del DEMRE y otros son los que habían en puntaje, porque en realidad no hay ejercicios de PSU del DEMRE, además de los del ensayo que tengan esta materia, ¿sí? Entonces pude sacar poquito ejercicios de ahí porque eran los que habían. Sí, el rango sirve para determinar los intervalos, para determinar la cantidad de intervalos. Recuerden que eso lo vimos ayer. ¿Ya? Ya. La varianza para datos agrupados era la misma idea, pero era la marca de clase. Recuerden que en este caso x sub i restado con el promedio al cuadrado por la frecuencia de cada clase. ¿Se pegó, chiquillos? ¿Me dicen que se pegó o no? ¿No? Ah, ya, sigo entonces. Multiplicada por la frecuencia de esa misma clase, por si acaso, y dividido por n. En los libros de enseñanza media salen ejercicios. De hecho, estas cositas yo las saqué de ahí. Las copié de ahí. Los ejercicios de tercero medio, segundo medio. Creo que en segundo medio lo pasan. O en tercero medio. No, en tercero medio deberían saberlo ya. Búsquenlos en internet, deberían estar los libros. Ya. Y esto era para datos agrupados. Luego la desviación estándar, recuerden que es siempre la raíz cuadrada de la varianza, considerando que la varianza no es igual en datos agrupados y datos no agrupados. Recuerden que lo vimos recién, la diferencia era para datos no agrupados y esa para datos agrupados. Y la varianza siempre, perdón, la desviación estándar siempre es la raíz cuadrada de la varianza. Sí, la desviación estándar y la varianza pueden ser 0. De ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando todos los datos son iguales. Cuando tengo puros 2, por ejemplo. El promedio va a ser 2, por lo tanto la resta de cada dato menos el promedio va a ser 0, siempre. ¿Sí? Ejercicios marcianos. Ya. Y el rango finalmente es el más facilito de todos, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Podemos comenzar a hacer los ejercicios entonces? ¿Chiquillos, o tienen alguna última duda? Sí, vamos a los ejercicios entonces. Ya. Y ahí están. Entonces, por ejemplo, si A, B y C son 3 números enteros cuya desviación estándar es sigma. Entonces, la desviación estándar de NA, NB y NC con n un número entero positivo es. ¿Cuál será la alternativa correcta? Este ejercicio es del DEMRE, del ensayo de este año. ¿Cuál será la alternativa correcta? No, por la PSU la hace el DEMRE, pues aquí no tenemos acceso a eso. Además que eso es como súper, ultra, hiper, mega secreto. La E. Y pues chiquillos, ¿no entienden? Lo que me pregunta la pregunta es ¿cuánto varía la desviación estándar si yo le multiplico por el mismo factor a cada numerito? ¿Ya? Entonces, ¿cómo era la desviación estándar para datos no agrupados? Era la raíz de la sumatoria desde i igual a
1 hasta n de x sub i menos x promedio al cuadrado dividido en n. Eso era la d, me dicen. Eso era la desviación estándar, ¿cierto? Porque recuerden que sin la raíz era la varianza. ¿Ya? Tranquilidad a los que no entienden. Entonces teníamos esto, que para este caso se traduce como, vamos a poner que x promedio va a ser igual a a más b más c dividido en 3. Ese va a ser el promedio. Entonces va a ser a menos x promedio al cuadrado más b menos x promedio al cuadrado más c menos x promedio al cuadrado dividido por 3. ¿Ya? Entonces, ahora me preguntan, si tengo estos datos, entonces el promedio va a ser n por a más n por b más n por c dividido en 3. Aquí, chiquillos, sí, perdón, me faltó la raíz. Tienen toda la razón. Esa es la desviación estándar, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo tenía el promedio primero de los datos originales, que eran estos 3. Y ahora estoy sacando el promedio de los datos multiplicados por el factor n. ¿Ya? Y esto yo lo puedo factorizar por n. N por a más b más c dividido por 3. Y vamos a cambiar de color. Esto que tengo acá era x promedio, ¿cierto? Que lo saqué acá. ¿Ya? Por lo tanto, el nuevo promedio, vamos a ponerle x promedio prima, va a ser n por el x promedio anterior. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, en la nueva desviación estándar, vamos a ponerle sigma prima, va a ser la siguiente. En raíz cuadrada va a ser n por a menos n por x al cuadrado más n por b ¿Estoy bien? Tranquilos con la raíz, si la raíz nunca les van a hacer calcular el valor numérico, ¿ya? Por lo menos en esta parte de los ejercicios. Ya. N por b menos n por x promedio al cuadrado más n por c menos n por x promedio al cuadrado dividido por 3. Creo que no me va a alcanzar el espacio. Ya, ¿qué más hago? No lo voy a hacer todo yo, quiero que me digan ustedes. ¿Qué más hago? Si se puede, ¿qué se puede? Sí, yo creo que puede hacerse al ojo, pero tendrían que tener como clarita la fórmula, ¿sí? Eso tendría que tener claro.
¿Ya, chiquillos? Ya. Se puede factorizar por n, pero se tendría que sacar la n elevada al cuadrado, ¿sí? Porque en cada uno de estos yo factorizaría por n. Voy a hacer un ejemplo nomás, porque si no va a quedar demasiado largo. En cada uno yo voy a poder hacer, vamos a irnos para allá, lo siguiente. N por a menos x promedio y todo esto al cuadrado. Por lo tanto va a ser la n al cuadrado por esto al cuadrado. Por lo tanto puedo sacar la n de cada uno, pero la n elevada al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto me va a quedar... creo que no tengo espacio. Pero me va a quedar la raíz cuadrada de n al cuadrado por todo lo demás. Por a menos x promedio al cuadrado más b dividido por 3. Todo esto entre paréntesis. Ya, entonces la n al cuadrado me queda multiplicando a todo lo demás. Por lo tanto, yo puedo sacar la n cuadrada de la raíz cuadrada. Me va a quedar n por todo esto, y todo esto era lo que tengo acá, que es sigma. Por lo tanto, la nueva desviación estándar era n por la antigua. ¿No entiende el n al cuadrado? Ya. En cada uno yo hice lo siguiente. La flechita azul muestra para acá. Factoricé por n dentro del paréntesis. ¿Ya? Dentro del paréntesis. Por lo tanto, me queda una multiplicación. Entonces, el n al cuadrado eleva al n y eleva al paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, me va a quedar n al cuadrado por a menos x al cuadrado. En cada uno me va a quedar eso. La primera me va a quedar a menos x, después me va a quedar n cuadrado por b menos x al cuadrado, después n cuadrado por c menos x al cuadrado. ¿Ya? Chiquillos, tranquilidad, yo sé que se ven muchas ecuaciones, pero si se fijan en el fondo no es tan difícil, ¿ya? ¿Ya? Por favor, no se desesperen, y si no me entienden ahora pueden volver a ver la clase, ¿ya? Ya, entonces la alternativa correcta era la letra D. Voy a repetir lo que hice. Tranquilos, voy a repetir. Lo primero que hice fue calcular el promedio. El promedio de los datos originales, ¿sí? Y calcular la desviación estándar de los datos originales, dejarla expresada, ¿sí? Luego, calculé el promedio de los datos multiplicados por el factor, que me dio n por el promedio de los datos originales, ¿sí? Exacto, Alexandra SC, sí. Que dice que si le da la desviación estándar y se multiplican los valores por un determinado factor, se puede llegar y multiplicar la desviación estándar por el factor. Ya, entonces estaba aquí. Llegué a esto. Llegué a que el promedio de los datos multiplicados por el factor n eran el mismo factor por el promedio. ¿Ya? Finalmente veo la nueva desviación estándar. La intento calcular con los nuevos datos, ¿sí? Y factorizo cada una de los paréntesis que tengo acá. De esta manera, factorizo la n primero y luego hago lo que se hace cuando tengo una multiplicación elevada al cuadrado, que cada uno de los factores se eleva al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo hago para cada uno de estos.
Por lo tanto, finalmente voy a tener un n cuadrado multiplicando a cada uno de los paréntesis. Y finalmente, como está multiplicando a cada uno de los paréntesis, puedo factorizar todos los paréntesis por n cuadrado. Y me queda n cuadrado por todo el resto de acá. Y luego n cuadrado, la raíz cuadrada de n cuadrado es n. Por lo tanto, la saco. Y me va a quedar n por la raíz cuadrada de lo que tengo acá. De esto. Y esto era la desviación estándar original, de los datos originales. Por lo tanto, al final me va a quedar esto que tengo acá, que la nueva desviación estándar es n multiplicado por la desviación estándar original. Ya, ahora leo las preguntas. Ya. ¿Qué cosa? O sea, sabiendo la fórmula se puede deducir que n se puede factorizar y el resultado sería obviamente sí. Si se saben la formulita o si la entienden al menos, chiquillos, les va a ser súper fácil. Ni siquiera habrían tenido que hacer todo, o quizás si hubiesen tenido que hacer todo este cálculo, pero yo creo que teniendo una comprensión más sólida del concepto, sí podrían haberlo hecho, ¿cómo se llama? Al ojo. ¿Ya? El promedio, recuerden que el promedio era la media aritmética. Vimos ayer que era distinto para datos agrupados y para datos no agrupados y para datos ponderados también. Recuerden que estaba eso, pero en la PS1 creo que le salgan datos ponderados. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que también lo saqué del DEMRE de este año, que dice lo siguiente. Sea el conjunto A formado por los elementos A1, A2, A3, A4, A5 y A6, con desviación estándar sigma y varianza sigma cuadrado, que es lo que normalmente se ocupa. Y dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Ojo, es verdadera. Sigma y sigma cuadrado nunca serán iguales, dice. Sigma cuadrado nunca será 0. Siempre sigma cuadrado es mayor a sigma, o sea, es decir, voy a nombrarlo mejor. La desviación estándar y la desviación y la varianza nunca serán iguales. La varianza nunca será 0. Siempre la varianza es mayor a la desviación estándar. Si los elementos de A son números impares consecutivos, entonces la desviación estándar es igual a 1. Y si los elementos de A son números enteros positivos distintos entre sí, entonces la desviación estándar es mayor que 0. La C me dicen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿C? ¿Todos dicen C? Llegaron recién y están respondiendo. La E también me dicen. Ya, chiquillos, vamos a analizar una por una, ¿ya? Mm. Ahí sí. Ya. Ya, entonces, chiquillos,
La C dijimos. Dijimos que le íbamos a revisar una por una. Veamos primero la A. Recuerden que me están preguntando por la afirmación que es verdadera. ¿Ya? Entonces, dice que la desviación estándar y la varianza nunca serán iguales. Pero ¿qué pasa si sigma cuadrado es igual a 1? Entonces, sigma también va a ser igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, sí pueden ser iguales. Por lo tanto, esta no es verdadera, pues esta está mala, ¿sí? La 2, la varianza nunca será 0, dice. Pero, ¿qué pasa? Como les dije delante, si todos los datos son iguales, si tengo puros 2, entonces el promedio de eso va a ser 2, por lo tanto, cada dato menos el promedio me va a dar 0. Por lo tanto, la varianza sí puede ser 0. Tanto esta también es incorrecta. También, además, por ejemplo, si sigma cuadrado es igual a 0,5. ¿Cuánto es la raíz de 0,5? O pongamos mejor 0,25. ¿Cuánto es la raíz de 0,25? No. No, chiquillos, la raíz de 0,25 es 0,05, no 0,5. Hagan el cálculo. Hagan el cálculo. No, perdón, me equivoqué. Tienes toda la razón. Era 0,5. Lo siento. No, las calculadoras no mienten. Yo me equivoqué. Yo estaba calculando otra cosa. Ya, pues, pero en este caso se ve que... uy, quedé con la goma. Que sigma al cuadrado es menor que sigma, pues. Entonces ahí tenemos una contradicción de la letra C. Por lo tanto, la letra C también es incorrecta. ¿Ya? Luego dice, si los elementos de A son números impares consecutivos, entonces sigma es igual a 1. Entonces veamos, son 6 números, ¿cierto? Pongamos que son los 6 primeros impares que hay, que va a ser el 1, el 2, perdón, el 3, vamos a ponerle aquí, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, ¿ya? Por lo tanto, calculemos el promedio primero. Entonces va a ser 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 dividido en 6. Esto me da 36 dividido en 6. 6. El promedio es 6. Y entonces sigma era la raíz cuadrada de 1 menos 6 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado más 5 menos 6 al cuadrado más 7
menos 6 al cuadrado. Ya todos están viendo que es la E, pero voy a hacer igual esta. Dividido en 6. Por lo tanto, sigma me da 1 menos 6 es 25 más 9 más 1 más 1 más 9 más 25 dividido en 6. Y esto, ya sabemos que esto es más de 6, po. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que no es 1. Esto es distinto de 1. Por lo tanto, esta tampoco era correcta. Por lo tanto, podríamos decir al tiro que la E es la correcta. Pero pongámonos... no, de hecho, ni siquiera pongámonos ejemplos. Fíjense en cómo se calcula sigma, cómo se calcula la desviación estándar. Son puras restas que pueden dar un número negativo, pero están al cuadrado todas. Por lo tanto, el resultado tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y además me dicen que son distintos, ojo. Me dicen que son distintos porque si fueran iguales, como vimos delante, podría ser 0, ¿sí? Pero me dicen que son distintos. Ya, por lo tanto... no, la raíz no se elimina, perdón. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra E. Podrían haber no hecho ninguno de los otros cálculos, pero lo hicimos aquí porque para que entiendan cada caso. Y además así podemos ir viendo, ¿cómo se llama? Analizando de mejor forma las medidas de dispersión. Dice que además es imposible que la desviación sea negativa porque dentro de la raíz no puede ser negativo, porque si lo fuera no sería real. ¿Verdad? Exacto. Además que todos los numeritos están elevados al cuadrado y todo número real al cuadrado es positivo, ¿sí? ¿Ya? Vamos entonces a... no, todavía no vamos a continuar. Antes tengo que decirles algo. Los espíritus emprendedores quieren más resultados. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio que es con cuartiles, si no me equivoco, o percentiles. Tengo que achicarlo más. Ahí. Ya. Dice, el director de un colegio consigue apoyo económico para el cuartil más vulnerable. Hoy no se ve al final. Voy a tener que achicarlo más. Ahí sí. Para el cuartil más vulnerable de la población escolar. Con motivo de hacer efectiva la ayuda, recopila la información acerca del ingreso per cápita familiar de cada estudiante. Los resultados se tabulan a continuación. Sí, se ve más o menos, no sé por qué habrá quedado así, perdón. Traten de verlo bien. Entonces dice, a partir de los datos recopilados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? 1. Los estudiantes beneficiados con la ayuda económica son aquellos cuyo ingreso per cápita familiar sea menor o igual a 82.500 pesos. 2. En total se beneficiará a 500 estudiantes. 3. Se dispone de un fondo de ayuda de 25 millones de pesos. O sea, si se dispone de un fondo de ayuda de 25 millones de pesos, a cada alumno beneficiado le corresponde 12.500. Aquí tenemos que de lleno entrar a hacer calculitos, pero no son tan difíciles. Recuerden que los cuartiles era lo que vimos delante.
dice para el cuartil más vulnerable, es decir, para el cuartil con menor ingreso per cápita, y como aquí ya están ordenados los datos de menor a mayor, calculamos simplemente. Pues, primero, tenemos que ver cuántos alumnos son. ¿Sí? El total de alumnos. Vamos a poner aquí N, que es la suma de los de acá, que va a ser, les digo al tiro, tum, tum, tum. Son 2000 estudiantes. O decía arriba, capaz que haya dicho. No, no decía. 2000, perfecto. Es de... No, este no es del DENRE, este es de puntaje. Sale en los ejercicios de puntaje nacional. Porque en el DEMRE habían solo los dos anteriores que vimos. No hay más. ¿Ya? Y no... como que no hay más ejemplos en realidad. Ya, entonces n es igual a 2000. Por lo tanto, el cuartil 1 era 1 por 2000 dividido en 4. Es decir, el cuartil 1 es igual a 500. O sea, en justito acá va a ser hasta dónde va a ayudar el apoyo económico del colegio. Creo. Sí. Hasta acá, porque estos de aquí suman 500. ¿Ya? Por lo tanto, 500 corresponde al 25% de los estudiantes del colegio. ¿Sí? Y bueno, dice, los estudiantes beneficiados con la ayuda económica son aquellos cuyo ingreso per cápita sea menor o igual a 82.500 pesos. Exacto, si preguntaran por el tercer cuartil sería 3 por 2000 dividido en 4. Ya, ¿será verdadera o falsa la 1? ¿Será verdadera o falsa? Chiquillos. Fíjense lo que dice, que los estudiantes beneficiados son aquellos cuyo ingreso per cápita familiar sea menor o igual a 82.500. Dice menor o igual. Si no dijera igual, sería verdadera. Pero dice igual. Y fíjense que acá está hasta los 75.000, porque acá están miles. Corresponde a, vamos a ponerle aquí, 75.000 pesos. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ya? ¿Estoy bien o no? Pregunten. Ay, no vi esa prueba. Distribución normal me parece que no entra este año, ¿sí? Ah, sí, sí entra. Si no dijera igual, sí, tienen toda la razón. Si no dijera igual también sería falsa. Porque consideraría a los que están entre 75.000, a los que están entre 75.000 y 82.500. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Es falsa. Y alguien descubrió que era la B al tiro, pero que diga por qué es la B. No sé si los demás se habrán dado cuenta. Esteban Fernández. Te diste cuenta que era la B, pero ¿por qué?
Por descarte. Sí, po, porque fíjense que todas las otras alternativas consideran a la opción 1. Por lo tanto, eh, al tiro sabemos que es la B por eso. Ah, ya, y además me dicen que, claro, no hay 2 y 3, por lo tanto. Y además me dicen que 25 millones dividido en 500 es 500.000. Es 50.000. Perfecto. Entonces esta era correcta, porque además lo habíamos sacado acá. Y la 3 era falsa, porque era 50.000, que dijeron por ahí. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. ¿Vieron? Esta no era tan difícil. ¿Ya? Ahora, chiquillos, vamos a ir inmediatamente a la pregunta. Ah, de nuevo la 1 me dicen. Ah, ya. Fíjense que me dicen que el primer cuartil corresponde a los 500 primeros alumnos. Ojo que aquí ya están ordenados los datos. ¿Ya? Entonces, estos 500 alumnos van a ser beneficiados con la ayuda, con el apoyo económico. Y esos primeros 500 alumnos corresponden a los que reciben 50.000 por cápita y 75.000 por cápita. No es un número intermedio. Por lo tanto, no podemos calcular así como que fuera la mitad o algo así, porque aquí me dicen, de hecho esto es el promedio entre 75 y 90.000, creo. Por lo tanto, yo sé que hasta aquí, hasta este ingreso por cápita, van a ser beneficiados los alumnos. Y como acá me dice que el ingreso, que los estudiantes beneficiados son los que tengan ingreso per cápita menor o igual a 82.500, eso es falso, porque me dice que es hasta los 75.000, no hasta los 82.500. Por lo tanto, esta alternativa era incorrecta. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Y fíjense que antes de revisar cualquier otra cosa, podríamos empezar a descartar. Pues se descarta esa porque tiene la 1, se descarta esa porque tiene la 1, lo mismo, y nos quedamos solo con la B. Pero podríamos haberlo comprobado, pero como ya lo habíamos comprobado, porque dijimos que el cuartil 1 era 500, entonces la 2 inmediatamente era verdadera. ¿Ya? Entonces vamos a irnos con la pregunta desafío, que la tengo por aquí, estoy buscándola. Aquí está. Está fácil, pero implica entender los conceptos. Ya. Aún no tengo muy planificado de qué se tratará la otra clase. No sé si me queda ver algo de estadística o comenzaríamos con probabilidad ya, por si acaso. Entonces dice, la desviación estándar sigma de un conjunto de datos se puede determinar por medio de la siguiente fórmula, que es la que vimos delante, donde x barrita es la media aritmética de n valores, x1, x2, xn del conjunto. Considerando la expresión anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? 1. La desviación estándar puede tomar cualquier valor real, esto es, puede ser mayor, menor o igual a 0. 2. Si a cada uno de los valores del conjunto se le suma la misma cantidad, la desviación estándar no se altera. 3. Si a cada uno de los valores del conjunto se multiplica por un mismo número, la desviación estándar queda multiplicada por dicho número. Está muy fácil porque hicimos algo muy parecido recién. Así que los dejo unos 5 minutitos o menos quizá para que realicen la pregunta, ¿ya? Nos vemos.
Ya, chiquillos. Volvemos entonces con la respuesta de la pregunta de desafío. Hubo varios que respondieron y decían B, C y débil por ahí. Ya, leámosla de nuevo. Bueno, no la voy a leer completa, pero me dice que esta es la formulita para calcular la desviación estándar. Y luego me da las siguientes afirmaciones. Dice, la desviación estándar puede tomar cualquier valor real, esto es, puede ser mayor, menor o igual a 0. ¿Sí? Sabemos que estos numeritos de aquí van a ser todos positivos o igual a 0. Igual a 0 positivo. Recuerden el ejemplo que vimos delante que ¿cómo se llama? Que nunca iba a ser negativa, pero cuando eran todos iguales podía ser 0. Por lo tanto, esta partecita de acá es la que me molesta en este caso. Por lo tanto, la alternativa, o sea, la afirmación 1 es incorrecta. Entonces descartamos la A y la E. Luego dice, si a cada uno de los valores del conjunto se les suma la misma cantidad, la desviación estándar no se altera, dice. Ojo que me están diciendo que a cada uno de los valores del conjunto se le agrega la misma cantidad. Tendríamos que, démonos un ejemplo. Tengamos los números 1, 2 y 3. ¿Sí? El promedio en este caso es 2. ¿Sí? Porque es 1 más 2 más 3, que eso es 6, dividido en 3, 2. Y la desviación estándar sería la raíz, de ahí voy a poner la raíz para que no se asusten, sería 1 menos 2 al cuadrado sería 1. No voy a escribirlo todo porque no me va a alcanzar. 2 menos 2 al cuadrado sería 0 y 3 menos 2 sería 1. 1 dividido por 3. Y me va a quedar raíz de 2 tercios. Ahora, si a cada uno le sumo 1, veamos el ejemplo más simple. Entonces ahora voy a tener, mis datos van a ser el 2, el 3 y el 4. Entonces el promedio de estos datos va a ser igual a 2 más 3, que es 5, 9, va a ser 4,5. No, perdón, dividido en 3, va a ser 3. El promedio va a ser 3. Por lo tanto, la nueva desviación estándar va a ser 2 menos 3 es 1, 3 menos 3 es 0 y 4 menos 3 es 1 al cuadrado. Recuerden que hay que elevarlo al cuadrado. Dividido la cantidad de datos que es 3. Por lo tanto, esto va a ser 2 tercios. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que la desviación estándar no varió. ¿Sí? Porque al sumarle una misma cantidad a cada numerito, el promedio también me cambia. ¿Sí? Por lo tanto, la desviación estándar, recuerden que es, qué tan alejados están los datos del promedio. Entonces, si el promedio cambia, si tienen una cierta desviación estándar con cierto promedio y luego le sumamos una cantidad y va a cambiar de nuevo el promedio, los datos no me cambiaron, los datos no variaron en nada. Por lo tanto, la desviación estándar tampoco debería variar. ¿Sí? Entonces la 2 era correcta. Y la 3 la vimos delante. Dice, si cada uno de los valores del conjunto se multiplica por un mismo número, la desviación estándar queda multiplicada por dicho número. Y claro, pues eso fue lo que vimos en la primera pregunta, si no me equivoco. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta
era la letra D. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Hice algo mal? ¿Quizás me equivoqué? No sé. No, creo que está bien. ¿Alguna duda? Ojo, la desviación estándar no se altera porque digamos, la diferencia entre cada número y el promedio sigue siendo la misma. Si se fijan, es la misma, lo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Díganme algo, no me dicen nada. Quiero saber si entendieron. Para la varianza se cumplen las mismas propiedades, exacto. Claro, estas vendrían siendo las propiedades de la desviación estándar y de la varianza. Igual se las podrían aprender, por ejemplo, por si en la PSU les salen como aplicaciones de la desviación estándar y de la varianza. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con otra pregunta. Nos queda igual un ratito. Vamos a ver ahora más percentiles y cuartiles. Ya. Esta está facilita. Dice, las estaturas de los integrantes de un equipo de básquetbol expresadas en centímetros son las siguientes. Hallar el tercer cuartil. ¿Qué había que hacer para hallar los cuartiles? Lo primero que había que hacer, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer para hallar los cuartiles? Ordenarlos, perfecto. Entonces vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, 160, 164, 166, 171, 172, 175. Ahí están ordenaditos. ¿Ya? Por lo tanto, y los cuartiles eran multiplicados por el cuartil que queremos. Queremos el tercer cuartil, entonces tenemos 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos dividido en 4. 3 por 8. Los basquetbolistas son asiáticos chiquititos. Da 6, me dicen. Perfecto. 3 por 8, 24. Dividido en 4, 6. Por lo tanto, el dato que se ubica en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corresponde al tercer cuartil. 1, 2, 3, 4, 5, acá, 6. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. Estaba muy fácil, ¿cierto? De hecho, estaba extremadamente fácil, no lo debía haber puesto. Pero sirve para que nos entrenemos en esto, para que sepamos qué tenemos que usar cuando nos piden cada cuartil. Aquí nos pedían el tercero. Por lo tanto, teníamos que multiplicar 3 por 8. ¿Qué pasó? ¿Que se ríen? Así les doy más confianza, claro. Ya. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, que creo que está igual de fácil. Ahí se ve. Dice, el primer, segundo y tercer cuartil de la estatura de los jugadores de un equipo de fútbol, ahora cambiamos de básquetbol al fútbol, son Q1, 1,75, Q2, 1,77 y Q3, 1,79, respectivamente. Si el jugador más bajo del equipo mide 1,71,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. Al menos el 25% de los jugadores mide entre 1,71 y 1,75 m. 2. La mediana, dice mediana, la mediana, vamos a ponerla aquí. Mediana, de la distribución de estaturas es 1,77. Y 3, el 25% de los jugadores más altos miden 1,79 o más. Esta también está facilita. ¿Todas? ¿Me dicen? Ya, veamos. Dice al menos, es decir, al menos quiere decir el 25% o más de los jugadores, solo 1 y 2 también me dicen, mide entre 1,71 y 1,75. ¿Será verdad esto? Al menos quiere decir 25% o más. Es verdad, porque me definen el primer cuartil como 1,75. Entonces, el 25% de los jugadores, recuerden que el primer cuartil correspondía al 25% de los datos. El 25% de los jugadores mide 1,75 o menos, ¿sí? Pero nos dicen que el jugador más bajo del equipo mide esto. Por lo tanto, el primer dato que yo voy a tener va a ser 1,71. Por lo tanto, el 25% de los jugadores va a medir entre 1,71 y 1,75. Va a ser exactamente el 25%. El al menos está para confundir, ¿sí? Porque algunos podrían pensar que es más del 25%, no el 25% o más, ¿sí? Por lo tanto, la 1 era correcta. Luego dice, la mediana de la distribución de estaturas es 1,77. Y vimos delante que el cuartil correspondiente al 50% coincide con la mediana de los datos. Por lo tanto, la segunda también es correcta. Y después dice, el 25% de los jugadores más altos mide 1,79 o más. Y eso también era correcto, porque me dicen que el cuartil 3 es 1,79. Por lo tanto, el 25% de los jugadores mide 1,79 o más. ¿Por qué dicen 1 y 2? A lo mejor estoy pasando por alto algo. Que los que dijeron 1 y 2 me digan por qué la 3 no, porque quizás yo estoy equivocada, no sé. Recuerden que el cuartil 1, lo voy a poner aquí, corresponde al 25%, el otro corresponde al 50% y el otro corresponde al 75%. Ya. Claro, eso me dice, el cuartil 3 me dicen que desde el 75% en adelante miden 1,79. Ya, creo que... Creo que tienen razón lo que están diciendo eso, porque... tenemos aquí, por ejemplo, una tabla. Vamos a poner una línea, vamos a ejemplificarlo. O sea, a verlo gráficamente. Vamos a tener aquí el 25%. No sé si está correcta las proporciones, pero no importa.
ahí, ¿cierto? Entonces vamos a tener valores justos aquí. ¿Ya? Entonces, este 25%, vamos a poner aquí que es hasta el 1,75. Este es hasta el 1,77. Y este es hasta el 1,79. ¿Ya? Por lo tanto, me parece, sorry chiquillos, pero no me había hecho esta pregunta yo, pero me parece que claro, que no lo incluye. No incluye a este numerito que está aquí. Va como, en el fondo, es 75%, es mayor que 75%, digamos. No, es como los intervalos abierto-cerrado. Esto sería... Ah, no, pero sería cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Si contara el 1,79... Lo de los intervalos se lo explico al tiro, chiquillos, que lo estoy viendo para mí, para entenderlo yo. Ah, ya, sí, sí lo incluye. Ahora les voy a explicar. Ya, veamos, por ejemplo, desde el 1,71. Aquí está el 1,71. Entonces, para que los incluya a todos, tiene que pasar lo siguiente. Vamos a borrar. Para que incluya todos los numeritos, fíjense que esto también nos definen intervalos, ¿sí? El intervalo que corresponde al 25%, el intervalo que corresponde al 50%, y así. Entonces, al principio tiene que ir del 171 tomándolo, porque hay un jugador que mide eso, ¿sí? Luego hasta el 1,75, pero abierto, es decir, sin tomar al 1,75. Luego, el siguiente intervalo va a ser tomando el 1,75 hasta el 1,77. Sin tomar el 1,77. Voy a escribir acá al ladito. Luego viene el siguiente intervalo que es tomando el 1,77 hasta el 1,79 sin tomarlo. Y luego viene desde el 1,79 hasta el, no sé, pongámosle X, que debería tomarlo. ¿Sí? Por lo tanto, el 25% de los jugadores más altos sí toma al 1,79. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 también es correcta. Porfa, si alguien no entendió, me dice. ¿Ya? Ya, chiquillos, esta es la forma para que tome a todos los numeritos. ¿Sí? Un 9, tienen toda la razón. Ahí. ¿Ya, chiquillos? Entonces, la alternativa correcta era la letra E. Eran todas las alternativas. ¿Ya? O sea, todas las afirmaciones. Vamos ahora a ver unos últimos ejercicios. ¿Qué dice? Acá. Al tiro, chiquillos.
Ya. Ahora sí. Sí, el cuartil parte desde el valor que dan. Ya, voy a achicar un... Ah, no. Voy a correrlo mejor. Ah, no, igual tengo que achicar. Ya. Entonces, la siguiente pregunta. Dice, las estaturas de los integrantes de dos equipos de básquetbol, A y B, se muestran en la tabla adjunta. La estatura promedio de los equipos A y B es 1,97 y 1,93 respectivamente. ¿Qué se puede afirmar respecto de las estaturas de ambos equipos? 1. La desviación estándar de las estaturas es la misma para ambos equipos. 2. La distribución de estaturas es más homogénea para el equipo B. 3. La desviación estándar de la estatura del equipo del equipo A es 4 centímetros. Entonces aquí tenemos que seguir calculando, o sea que empezar a calcular al tiro. Pero antes de calcular, tengo algo que decirles. Los espíritus emprendedores buscan potenciar sus habilidades. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Seguimos ahora con la pregunta en donde tenemos que calcular. Fíjense que aquí nos dan el promedio. Por lo tanto, el promedio no tenemos que calcularlo nosotros. ¿Ya? Entonces, veamos. Para el equipo A, vamos a poner acá, la desviación estándar del equipo A va a ser 1,97 menos 1,97 al cuadrado, que me va a dar 0, más. ¿A qué se refiere con homogénea? Dijimos que las medidas de dispersión nos decían qué tan homogénea era la muestra, los datos de la muestra. Por lo tanto, mientras las medidas de dispersión son mayores, la muestra es menos homogénea, ¿sí? Están más separados, están como más separados los datos, digamos, ¿sí? Exacto, ¿qué tan alejados del promedio están los datos? Eso significa homogénea, ¿ya? Entonces, estoy haciendo la desviación estándar del equipo A. Entonces, 1,91 menos 1,97 me da 0,06. 0,06. ¿Eso me da o no? Sí. Y 0,06 al cuadrado es 0,036. 0,0036. Voy a escribirlo chiquitito ahí. 1,95 menos 1,97 me da 0,02 y 0,02 al cuadrado está como engorroso esto. 0,0004. 1,99 menos 1,97 me da de nuevo 0,02. Por lo tanto, de nuevo 0,004. Voy a seguir acá abajo. No. Ya sé lo que voy a hacer. Con tanto cálculo yo creo que no, pero hagámoslo igual para identificar bien. Voy a empezar de más acá. Es mejor trabajar en centímetros, me dicen, tienen toda la razón. Entonces, va a ser 0 igual. Entonces, 197 menos 191 son 6, entonces me va a dar 36.
197 me va a dar 2. ¿Qué les dio? Dígame lo que les da. Me va a dar 4. Este también me iba a dar 4. Y el último es 203 menos es 36. Dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me da 80 raíz. Raíz de 80 dividido en 5, que es lo mismo que raíz de 40. No, po. De 16, perdón. Y eso es igual a 4. Por lo tanto, la desviación estándar del equipo A es 4. Ya lo sacamos, por lo tanto, verifiquemos al tiro que 3 es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, descartamos solo uno y solo 2. Y calculamos la de la otra. La desviación estándar de B, vamos a trabajar en centímetros. Exacto. Dividido en la cantidad. PATI PCU2, sí. Dice que sí es la sumatoria entre la diferencia del promedio con cada uno de los datos, sí. Ya. Entonces va a ser 196 menos 193 es 3 al cuadrado 9. 188 menos 193 me da menos 5 al cuadrado 25. 192 me da 1, me da 9 y me da 36. Dividido en 5 en raíz. Y esto me da 10, 19, 24, 44, 50, 80. También da 80. Por lo tanto, también es 4. Por lo tanto, dice la desviación estándar de las estaturas es la misma para ambos equipos. Sí. Y la 2 dice la distribución de estaturas es más homogénea para el equipo B. Pero ya vimos que la desviación estándar para ambos equipos era la misma. Por lo tanto, la segunda es incorrecta porque aquí me dicen que hay una diferencia de homogeneidad entre los dos equipos, pero vimos que la desviación estándar era la misma. Por lo tanto, la 2 es incorrecta y la alternativa correcta era la letra D. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, espero que hayan aprendido esta clase. Voy a sacar ahí. Recuerden que los lunes tenemos clase a las 6:30 y los viernes a las 4:30 como hoy día. Ya, chiquillos, recuerden que esta materia era nueva en la PSU, esa es nueva en la PSU este año, entonces para los que no entendieron bien, revisen los ejercicios que hicimos hoy día, revisen la clase, revisen el PPT, etc. ¿Ya? Y busquen en internet, igual en internet hay harto sobre esto. Sobre esta materia, lo que pasa es que no hay ejercicios, ¿cómo se llama? De PSU. Eso es lo que no hay, ¿ya? La desviación estándar, dijimos, me preguntan si se ve en cada caso particular. Claro, lo vimos en cada caso particular, pues nos dio que era la misma en los dos, delante, recién. Por lo tanto, por eso que la homogeneidad, digamos, es la misma. ¿Ya? No me acuerdo si distribución normal entra o no. No me acuerdo bien. Pero si es que entra este año, claro que lo veremos. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces nos vemos el lunes a las 6:30. Que tengan un lindo fin de semana. Que lo pasen muy bien. Y nos vemos el lunes. Chao, chao.